Listo, creo que ya está. Entonces, eh, vamos a continuar. Hoy es 18. Y lo primero que pues nos interesa saber es, ok, no tengo tal vez una base de decir si tiene solución o no tiene solución, pero pues podemos ver al menos un poco sobre eh, cómo funcionan estas soluciones, ¿no? Entonces, muchas veces se relaciona esta parte de los sistemas de ecuaciones con matrices. Entonces, vamos a estar ocupando matrices, eso sí, es cierto. Y vamos a dar unas cuantas definiciones a partir de eso. Entonces, definición sea, vamos a ponerle ese EQ, un sistema de ecuaciones, ok, la dislexia, una disculpa, ecuaciones lineales, diremos que la matriz asociada al sistema es una matriz que tiene tantas columnas como cantidad de variables en la ecuación que tiene más variables. Por ejemplo, si tenemos una ecuación con 5 variables, una con 3 y una con 2, entonces como la mayor cantidad de variables en una ecuación es 5, va a tener 5 columnas, ¿no? Entonces, tiene tantas columnas como variables en una ecuación y tantas filas como ecuaciones. Sí, entonces, por ejemplo, si tomamos un sistema de ecuaciones, bueno, no puse quiénes son los coeficientes, donde cada entrada es el coeficiente de la variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos en nuestra ecuación 3 del sistema de ecuaciones, nuestra primera variable va a ser la entrada de la primera columna de mi tercera fila. Entonces sería el A31. Si estoy en mi ecuación iésima, en la jésima variable, entonces va a ser la entrada que corresponde a la fila I de la columna J. Por ejemplo, pensándolo un poco más, vamos a hacer uno de 3 por 3 para que sea un poco más notorio. Vamos a tomar al sistema X1 más 2X2 menos X3
igual a 10. 2, no, 3, x2 más 2, x3 igual a 4. Y vamos a pensar en 4x3 igual a 0, por decir algo, ¿no? Entonces, yo quiero la matriz asociada, por lo que tengo que llevar a esto a una matriz. Entonces nos dice, la cantidad de columnas que tú vas a tener en tu matriz va a ser la mayor cantidad de ecuaciones que tengas en una perdón, la mayor cantidad de variables que tengas en una ecuación. Entonces aquí tenemos una que tiene una variable, una que tiene dos y esta que tiene tres. Entonces como tres es la mayor cantidad, vamos a tener tres columnas. Y nos dice, vas a tener tantas filas como ecuaciones en tu sistema de ecuaciones. Entonces tenemos una, dos, tres ecuaciones. Por lo tanto, nos va a quedar una matriz de 3 por 3. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y pues ahora hay que construir mi matriz. Entonces, vamos a ponerle que nuestra matriz asociada nos dice, ok, cada coeficiente que tú tengas asociado a una variable va a formar parte de mi matriz. Entonces, ¿qué pasa con esta X, el coeficiente que acompaña a esta x1? Bueno, el coeficiente es 1 y aparte es la primera variable de mi primera ecuación. Entonces, al ser de mi primera ecuación, 1. Entonces, con esto, tenemos que la primera entrada de mi matriz va a ser 1, ¿no? Y esta está asociada a mi primera variable de mi primera ecuación. No sé si ahora nos pensamos en esta de aquí. Pues es mi segunda variable de mi primera ecuación. Entonces, al ser de mi primera ecuación, quiere decir que va a estar en la fila 1 y al ser la segunda variable, pues quiere decir que es la segunda entrada. Y así nos vamos a ir. Entonces, de mi tercera ecuación vamos a tener que aquí es un menos 1. Ok, pasamos a la segunda y ya con eso acabamos las variables de mi primera ecuación. Ok, me paso a mi segunda fila, es decir, a mi segunda ecuación. Como el coeficiente de mi primera variable es 0 porque pues no tenemos a la primera variable, pues colocamos un 0. Luego tenemos un 3, luego tenemos un 2. Luego, pues acabamos con nuestras variables, pasamos a la siguiente fila. No tenemos ni variable 2 ni variable 1. Por lo tanto, los primeros dos coeficientes son 0 y mi último coeficiente es un 4. Y esta es la matriz asociada a un sistema de ecuaciones. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Y vamos a ver que quede aquí. Este de aquí está asociado a este de acá. Y así nos vamos. Esto no es la única matriz que podemos generar. Vamos a definir la siguiente matriz. Es con esta de acá. Definición. Sea SEQ un sistema de ecuaciones y ya. Diremos que A es la matriz aumentada del sistema si A es la matriz asociada
a la cual se le agregan los términos independientes. No, por eso decimos que es la aumentada. O sea, no solo es la matriz asociada a mi sistema de ecuaciones, sino le estamos agregando o le estamos aumentando nuestros términos independientes. De esta manera, si nos fijamos en el mismo sistema anterior, que lo vamos a marcar aquí con un asterisco, ¿qué pasa? Yo ya tengo la matriz A. Sé que A es 1, 2, menos 1. Luego tenemos que 0, 3, 2. Luego tenemos que 0, 0, 4. Esta es la matriz únicamente asociada. Pero esto yo lo quiero llevar a la matriz aumentada. Entonces, la matriz aumentada va a ser aquella matriz a la cual le vamos a agregar los términos independientes. Entonces, tenemos que escribir de nuevo nuestra matriz asociada, que va a ser 1, 2, menos 1, 0, 3, 2, 0, 0, 4. Y vamos a colocar una línea vertical para hacer alusión a que estamos separando mi matriz asociada de mis términos independientes. Y del otro lado de esta línea vamos a escribir nuestros términos independientes que serían 10, 4 y 0. Entonces aquí tendríamos 10, 4 y 0. Y esta de aquí sería mi matriz aumentada. Si se dan cuenta, lo que está pasando es que le estamos agregando una columna. La columna que está asociada a mis términos independientes. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Va, entonces, ¿puedo pasar de hojas? No, espera tantito, por favor. Claro. Le quito el zoom. Ahí está. Ya. Ok. Entre nuestras matrices, pregunta. Y creo que es importante, lo debí haber preguntado antes. ¿Han trabajado con matrices anteriormente en algún curso pasado? Sí. 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 Ok, un poco en Superior 1. Eso es importante porque nosotros cuando pensamos en matrices tenemos unas ciertas operaciones asociadas a mis matrices. Sí, entonces cuando nosotros pensamos en matrices, tenemos operaciones dentro de la misma matriz que modifican a mi matriz, pero hay ciertas propiedades que se quedan fijas. Entonces, entre estas operaciones, tenemos que podemos cambiar el orden en el cual aparecen los renglones o las columnas. Podemos permutar columnas y renglones. Es decir, podemos intercambiarlos. También sabemos que podemos sumar renglones o columnas y el resultado lo podemos colocar en cierto renglón. Es decir, podemos sumar columnas y en su caso renglones al iésimo a la iésima columna. O en su caso, renglón.
Y nuestra última operación que nosotros conocemos de las matrices es que podemos tomar cualquier columna o cualquier renglón y lo podemos multiplicar por una constante que no sea cero. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y esto nos va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es que dada una matriz, y utilizando estas tres operaciones, las cuales les llamamos operaciones elementales de las matrices, vamos a buscar que esa matriz aumentada que nosotros tenemos, tratar de eliminar la mayor cantidad de términos dentro de la matriz. Es decir, por ejemplo, si me regreso acá, de hecho voy a ponerle aquí, me voy a regresar y me voy a ir acá. Podemos pensar que si yo con este 4 puedo multiplicarlo por un medio y después se lo puedo restar a este renglón de acá para quitarme este 2 de encima. Y entonces aquí ya generaré un 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces lo que buscamos es, dentro de mi matriz aumentada, generar la mayor cantidad de ceros posibles. ¿Sí? Sí. Buscando muchas veces tratar de hasta eliminar renglones, ¿no? Si pudiéramos eliminar este 4 sería fabuloso. Entonces, ¿esto por qué nos es útil? Porque gracias a esto nosotros podemos entender cuántas soluciones va a tener mi sistema de ecuación en caso de que tenga soluciones. Entonces, para ello necesitamos saber, pues, cuáles son los tres casos posibles que podemos obtener. Entonces, dado un sistema de ecuaciones, tenemos tres casos posibles respecto a su solución. El primer caso que se puede dar es aquel que le llamamos sistema incompatible. Sí, entonces, incompatible. Y esto lo que nos quiere decir es que no tiene solución. Y entonces, este de aquí está relacionado a un caso muy bonito dentro de nuestra matriz. Nos dice que si toda la fila menos el término independiente es 0. Sí, entonces vamos a tener un sistema incompatible o un sistema que no tiene solución si dentro de toda nuestra matriz existe una fila que es totalmente nula, salvo el término independiente. Por ejemplo, si tomamos la matriz aumentada, definida por, voy a hacer un zoom, porque para que se vea cool, 1, 2, 2, 0, 3, 2, 0, 0, 0, y como términos independientes vamos a ponerle 4, 1, 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Este renglón de aquí es totalmente nulo, salvo mi término independiente. Y entonces, esto lo podemos pensar como si tuviéramos la ecuación 0, x1 más 0, x2 más 0, x3 igual a 5. ¿Y por qué esto no tiene solución? Ah, pues no tiene solución, dado
a que no existe x1, x2 y x3, tal que al multiplicarlas por 0 respectivamente, me regresen 5. ¿Están de acuerdo? Sí, Entonces, de esa manera, estamos llegando a que nuestro sistema no tiene solución. ¿Por qué? Porque yo no puedo encontrar una solución a esta ecuación. Y al no poder encontrarle una solución a esta ecuación, pues no voy a poder encontrar una solución que me satisfaga todas mis ecuaciones al mismo tiempo. ¿Sí? sí, Entonces, ese es nuestro primer caso. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, ya, acá. Nuestro siguiente caso es, como lo puse arriba, sistema compatible determinado. Y es aquel que tiene una única solución. ¿Cómo sé cuándo va a tener una única solución? Pues esto va a pasar siempre y cuando después de ocupar, ojo, esto es importante. Estamos pensando que estamos llegando a estas situaciones después de tratar de reducir la matriz todo lo posible usando operaciones elementales. ¿Qué quiere decir eso? Que esta matriz aumentada, yo llegué a ella utilizando operaciones elementales dentro de una matriz. ¿Sí? Porque acuérdense que cuando ustedes aplican las operaciones elementales, les van a quedando matrices que son equivalentes. Entonces, la última matriz que ustedes encuentran es equivalente a la primera. Y eso quiere decir que los sistemas de ecuaciones van a ser los mismos. Lo único que hicieron fue tratar de reducir esos sistemas de ecuaciones a su mínima expresión. Entonces, vamos a pensar que tiene una única solución o que es un sistema compatible determinado cuando tengamos tengamos la misma cantidad de ecuaciones que de variables. Por ejemplo, si yo tomo, o si yo pienso que ya después de aplicar eh, la mayor cantidad de operaciones elementales, llego a la matriz. Voy a hacer un zoom aquí. 1, 1, 1, igual 1. Bueno, aquí va a ser la aumentada, entonces acá. 0, menos 1, 4, 0, 0. O sea, vamos a ponerle un 3. Y aquí vamos a ponerle un menos 2. Bueno, no, vamos a dejarla tal como está, para no generar problemas. Y aquí un 1. Supongamos que yo después de realizar todas mis cuentitas llego a esta matriz. Entonces, esta matriz yo ya no la puedo reducir más. ¿Sí? Bueno, salvo eliminar el 4 de aquí. Pero ya no existe manera en la que yo pueda eliminar este menos 1. ¿Por qué? Porque cada vez que yo le quiera aplicar una operación elemental, o voy a agregar el término de la segunda columna o voy a agregar el término de la primera. Yo ya no puedo reducir este menos 1. ¿Por qué? Porque al tratar de reducirlo con el único que tiene un valor, ok, esto de aquí es ecuaciones. Ay, así. Es que el número de ecuaciones sea igual a la cantidad de variables. Entonces, si yo trato de reducir este de aquí con el único término que no es nulo, que es este de aquí, pues tengo un 1 acá, entonces yo voy a agregarle un 1 acá. Y no voy a poder reducirlo. Voy a poder quitar este, pero voy a agregar este. Entonces ya no hay manera en la que yo pueda reducir más este sistema. ¿Y qué pasa? Pues que si yo me fijo, tengo 3 filas. Entonces al tener 3 filas tenemos que el número de ecuaciones es igual a 3. ¿Cuántas variables tengo? Pues tengo 3 columnas.
Entonces tengo que mi número de variables es igual a 3. Y como este número es igual, quiere decir que existe una única solución. ¿Sí? Sí, Y pues el último caso que nosotros tenemos es lo que se le conoce como un sistema eh, simplemente compatible determinado. Entonces, un sistema compatible determinado, no, indeterminado, perdón, o muchas veces solo le llaman sistema compatible, tenemos una cantidad infinita de soluciones. Y este se da cuando existen filas nulas, incluyendo el término independiente, en la matriz. O si lo pensamos como sistemas de ecuaciones, pues lo que estamos pensando es que tenemos más variables que ecuaciones. Entonces, a ver, vamos a tomar de ejemplo a la matriz. Pensemos en la prima, igual a 1 menos 1, 2. Y aquí menos 4. Pensemos en 0, menos 2, 2, menos 2 y 0, 0, 0, 0. Tenemos mi matriz aumentada. Súper importante. Noten que aquí estamos también haciendo 0 al término independiente. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque si este término independiente no fuera 0, entonces estaríamos pensando en que tenemos nuestro primer caso. Ah, sí, esto de aquí, el t punto y punto, es de término independiente. Entonces, esto es súper importante. El término independiente en la fila que se hizo 0 también es 0. Porque si no fuera 0, entonces estaríamos diciendo que este sistema no tendría solución por lo que vimos en el primer caso. Entonces, si este término independiente también se hace 0, pasa lo que les había dicho. Tenemos más variables que ecuaciones disponibles. Y entonces esto implica que tenemos una cantidad infinita de soluciones. Y si me preguntan por qué va a haber una cantidad infinita de soluciones, porque lo que va a pasar es que una de mis variables va a depender completamente del valor que pueda tomar otra variable. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vayamos asignando valores a la variable, como sabemos que hay una que depende de ella, pues va a ir moviendo su valor. Y como estamos pensando, no sé, por ejemplo, sistemas de ecuaciones con coeficientes reales, eh, pues vamos a tener una cantidad infinita de soluciones. ¿Por qué? Porque a esa variable le vamos a poder asignar el valor de cualquier real, ¿no? Si pensamos sistemas de ecuaciones con coeficientes enteros, pues los enteros también son infinitos. Entonces, cada vez que le asignemos un valor a esa variable, pues va a ir cambiando mi solución porque hay alguien que depende completamente de ese valor. O sea, así como vamos a ir asignando valores, vamos a ir modificando mi solución y vamos a ver que nuestras soluciones son infinitas o tenemos una cantidad infinita de soluciones. ¿Sí? ¿Está bien? sí, Para los demás, ¿está bien? ¿Están de acuerdo?
Sí. Entonces, y me dirán, pues está cool todo esto. Bueno, dato, esto es súper importante. Poder saber cuántas soluciones tiene mi sistema es muy, 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 muy importante. Porque al menos con eso ya sabes a qué quieres llegar. Entonces, por eso era importante ver esto. Si tiene cero, si tiene una o tiene una cantidad infinita. No puede pasar que tenga una cantidad finita que no sea uno. Términos independientes. No puede pasar que digas, mi sistema de ecuaciones tiene 3 soluciones, porque no entra en ninguno de estos 3 casos. Entonces, en el caso de que tenga soluciones, pero no sea una solución, no sea esa solución única, entonces forzosamente tienen que ser una cantidad infinita. Pero lo importante de todo esto es, bueno, pues cómo le doy solución a estas ecuaciones, ¿no? Y tenemos varios métodos. El primer método, vamos a dejar un poquito las matrices de lado. Va a ser pensando lo que se le conoce como el método de sustitución. Entonces, pues la pregunta principal aquí es cómo la resuelvo. Entonces, nuestro primer método a trabajar es el método por sustitución. Y tal como lo dice su nombre, nuestro objetivo es, voy a eh, colocar una de mis variables en términos de las demás y voy a ir haciendo sustituciones dentro de mi sistema de ecuaciones hasta que logre sustituir, si tengo n variables, logre sustituir n-1 variables que me queden todas en los mismos términos para poder resolverlo. Entonces, para ejemplificar cómo es que funciona, pues vamos a colocar un ejemplo. Pensemos en el sistema de ecuaciones de 2 por 2. Entonces, pensemos en 2x más 3y igual a 12 y x menos y igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que elegir una variable y lo que vamos a hacer es despejar esa variable. Entonces, ¿qué variable quieren despejar? ¿X o quieren despejar Y? X. Ok, entonces, primer punto, despejar una variable. ¿No? Entonces nos dicen, ok, hay que despejar X. Para despejar X hay que elegir una ecuación. Entonces vamos a elegir la más fácil, que es esta de aquí. Entonces vamos a elegir esta de aquí. Y esta de aquí nos dice X menos Y es igual a 1. Y entonces despejando X tenemos que X es igual a 1 menos Y. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué es lo que acaba de pasar? Yo acabo de colocar a X en términos de constantes y en términos que dependen de Y. Entonces, lo que voy a hacer como segundo paso es voy a sustituir el valor de X en mi ecuación restante. Lalo, una pregunta. ¿No era más Y? Sí, más Y. Ahorita lo arreglo. Gracias. Sí, gracias. Y entonces, ¿qué pasa? Pues me tengo que fijar en la ecuación que resta. Y sobre esa ecuación voy a cambiar mi término de X por 1 más Y. Entonces yo tengo que es 2X más 3Y igual a 12. Y haciendo mi sustitución por el término de aquí en X, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2 por 1 más Y
más 3y igual a 12. ¿Y qué está pasando? Lo que está pasando es que ahora esta ecuación se encuentra únicamente en términos de y. Ya no tenemos dos variables, ya solo tenemos una. Entonces ya podemos encontrarle la solución al término de y. ¿Qué pasaría si yo tuviera más ecuaciones? Ah, pues lo que voy a hacer es que si yo tuviera más ecuaciones, tendría otra variable disponible. Y entonces volvería a elegir una variable para despejar y luego sustituiría en la ecuación que me resta. Y entonces ya estaríamos generando una ecuación que se encuentra únicamente en términos de una sola variable. Ese es el objetivo. Generar una ecuación mediante sustituciones de manera que solo esté trabajando con una sola variable para poder darle solución. Entonces, pues esto tenemos que va a ser 2 más 2y más 3y igual a 12. Es decir, que 5y más 2 es igual a 12. Entonces, bueno, sí, aquí son entonces. Tenemos que 5y es igual a 10 y por lo tanto tenemos que y es igual a 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces, como ya encontré el valor de y, ya puedo encontrar el valor de x. Entonces, solo nos queda como tercer paso. Bueno, tercer paso en este de 2×2, pero si fuera en el de 3×3, como hay que volver a despejar una variable y hay que volver a sustituir, sería el quinto paso. Y si fuera de 4 ecuaciones con 4 variables, entonces tendríamos que serían 2 pasos extra, ¿no? Por cada ecuación le vamos a ir sumando 2 pasos. Y aquí lo que nos restaría sería encontrar la otra variable, la variable restante. Entonces, ocupando de nuevo la ecuación, la segunda ecuación, que era la que estaba en turquesa, si no me equivoco, teníamos que x menos y era igual a 1. Y entonces, sustituyendo el valor de mi solución, tenemos que Ahí esto nos... directamente pudimos haber usado la que ya habíamos despejado para tener directo el valor de X, ¿no? Exacto, ¿no? Ya teníamos que x era igual a 1 más y, ¿no? Entonces teníamos que esto era que x era igual a 1 más y esto es igual a 1 más 2, que esto es 3. Y por lo tanto, pues ya tenemos que x es igual a 3. Y pues entonces tenemos que la solución de mi sistema de ecuaciones es y igual a 2 y x igual a 3. ¿Tendremos más soluciones? No. No, ¿Por qué? Porque hay igual cantidad de variables que de ecuaciones. Ok, eso se los dejo a ustedes como ejercicio al lector. Acuérdense que esto de aquí lo podemos llevar a una matriz. ¿A qué matriz la podemos llevar? Sí. Sería 2 para la primera entrada, 3, 1 y menos 1, ¿no? 1 menos 1 y como nos interesa la aumentada, 12 y 1. Entonces, a ustedes les dejo como ejercicio ver qué pasa con esto. pues ¿Qué se pasa? podrían aplicar operaciones elementales y llegaríamos a una matriz que es el de sistema compatible determinado y es única la solución. Exacto, eso es lo que les dejo a ustedes. Llegar a que esto de aquí es un sistema compatible determinado. Es decir, que mediante operaciones elementales van a seguir conservando que existe 2 variables y 2 renglones. O pensándolo así, que no hay manera de poder eliminar un renglón por completo. Es decir, siempre va a haber
al menos, bueno, en este caso, 2 renglones que tengan un valor en esta sección, en la matriz únicamente del sistema, que no vamos a poder hacer ninguno de estos 2 renglones asociados a esta matriz 0. No vamos a poder anular ninguno, incluyendo que se pueda anular el término independiente. Sí, y eso tiene que ver con una propiedad muy chévere de la matriz que se le conoce como el rango, ¿no? El rango de una matriz te dice, bueno, la definición así del rango de la matriz te dice que el rango de una matriz es la cantidad de renglones no nulos de la matriz. Entonces, usando esta noción, se van a dar cuenta que para que sea un sistema comparativo y determinado, el rango de la matriz tiene que seguir siendo 2. Es decir, no vamos a poder anular ningún renglón. Eso se los dejo a ustedes. Y pues ya, son las 10. Ahí para la otra continuamos viendo los otros métodos, que de hecho ya solo me interesa ver 2 y que en teoría es el mismo, solo cambia dónde lo estamos trabajando.